hacen. Antes, nuevamente dice, destruirás ¿qué? Todo. Y quebrantarás ¿qué? Enteramente todo. Y luego el 32 y 33 dice, 32 y 33, dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. El Señor sabe exactamente qué hacer. En una ocasión tuve la oportunidad de leer creo que fueron 4 libros, de una autora cristiana, americana, el libro está en español, y ella se dedicaba a ayudarle a las personas que habían hecho un pacto con el diablo y habían decidido dejar esa vida. Y como cristiana les ayudaba leyendo la Biblia y dándole o ayudándole, dándoles apoyo. Y esas personas decían, le comentaba la doctora, que cuando una persona tiene un pecado en su vida, eso les da la libertad a los demonios y a Satanás para venir y molestarlos. Por eso el Señor decía que debían ¿qué? Destruir absolutamente todo. Porque si todo estaba destruido, entonces Satanás ya no tenía una entrada, no tenía el derecho de venir a molestarlos a ellos. Así es que el Señor mandaba que destruir todo. Lo que es todo aquello que le habían construido o edificado a los demonios. Éxodo, nuevamente, 34, 12. Está repitiendo un poquito algo diferente en Éxodo 34, 12. Dice, hasta el 17, Éxodo 12 al 17, y dice, guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. Mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus bosques. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. O tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de sus dioses. El Señor no quería absolutamente que sus hijos aprendieran a hacer las cosas que los cananeos hacían. Por eso mandaba a destruir todo. Si ustedes se acuerdan, o si ustedes van a Génesis, si ustedes desean buscarlo, pueden buscar en Génesis a 3:5. Cuando Dios le había pedido a Adán y a Eva que no se fueran, no se apartaran uno del otro, para que no fueran tentados por Satanás. Pero Eva fue y se paró enfrente del árbol ¿qué? Del bien y del mal. ¿Qué hizo Eva? Se quedó un momento parado frente del árbol y ¿qué empezó? Lo empezó a ¿qué? Lo contempló el árbol, pero empezó a encontrarle atributos, digamos, positivos. Pero si el árbol está bien, el fruto se ve ¿qué? Bueno, se ve atractivo. Y empezó a tratar de razonar, digamos, positivo para ella misma. ¿Y qué pasó? Por estar encontrándole algo positivo a lo que Dios había dicho que no vieran, cayó.
El Señor sabe que cuando nosotros estamos enfrente de algo, empezamos ¿qué? A ver las cosas, digamos, positivas. Y eso me trae a la mente es, el Señor también quiere que nosotros tengamos cuidado con lo que vemos. En este caso puede ser la televisión. Películas o programas que no son absolutamente nada de atractivos o buenos para nosotros, pero ¿qué pasamos? ¿Qué vemos? Vemos películas. Pero está bien, no hay malo. Si la persona se ve bien vestida, cuando en realidad no está bien vestida. Y empieza a ver uno, pero están tomando, no hay ahí están tomando, esa es una película. O están fumando, es una película. Uno empieza a defender aquello que no deberíamos defender. Empezamos a encontrar cosas, digamos, atractivas. Y siempre Satanás que nos va a agarrar y nos va a hacer caer, nos va a hacer pensar, porque cuando nosotros vemos algo, lo queremos a veces imitar. Me gustó cómo esa persona se vistió muy bien. Y empieza uno a tratar inconscientemente de imitar lo que vistes. Viendo es como se aprende. Tienes que ver a otra persona para poder aprender. Hay unas personas que tienen destrezas en ciertas cosas y es cuando uno aprende. Uno piensa que sabe todo, pero hay otras personas que saben más que nosotros y entonces es así como uno va aprendiendo para ser mejor. Pero a veces son cosas que no son buenas para nuestra vida espiritual, sobre todo. Necesitamos tener mucho cuidado, porque una cosa pequeña lleva ¿a qué? A otra más grande. Dice que en cierta ocasión estaba un hombre, un piloto con su helicóptero bastante entrado en el mar, y el piloto miró hacia abajo, hacia el piso del helicóptero y encontró un pequeño tornillo. Y llamó a la base y dijo, mira, aquí hay un pequeño tornillo en el piso del helicóptero. ¿Qué hago? No sé dónde salió, pero la base le dijo, tienes que volver inmediatamente a la base. ¿Por qué? Porque saben que cualquier cosa pequeña puede ser un catástrofe. Y por eso Dios evita que nosotros empecemos con cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas que te llevan a hacer cosas, vas haciendo poco a poco. Un edificio de ladrillos se construye ¿qué? Un ladrillo a la vez. Y al final hacías un edificio grande. Y es por eso que el Señor en su misericordia le dijo a sus hijos que no dejaran absolutamente nada de pie de aquello que habían construido los cananeos. Él sabe exactamente. Pero nosotros le buscamos cualquier excusa para hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Y cada vez que nosotros hacemos una cosa que es correcto, sin consultar a Dios, siempre va a traer ¿qué? Un catástrofe. ¿Qué pasó con Abraham cuando Sarai le dijo, bueno, yo ya estoy vieja, ya no puedo tener hijos, pero ahí está mi ¿qué? Sirvienta, llégate a ella. Y te con ella y para tener hijos de Agar. Por no consultar a Dios, eso fue un gran error. Con dolor de su corazón, Abraham tuvo que despedir a su hijo, porque no era el hijo que Dios había dicho que le iba a heredar. Por no consultar a Dios, siempre necesitamos obedecer lo que Dios dice, aunque no entendamos al principio lo que Él nos dice. Él dijo, Dios con anticipación
que tuvieran cuidado. Mire que me llamó la atención, en Génesis capítulo, si ustedes desean buscarlo o no, pero dice que en Génesis, Abraham siempre, donde él, el capítulo 21, 33, siempre donde Abraham llegaba, siempre hacía dos cosas. Edificaba un altar para honrar a Dios, para hacer un sacrificio mañana y tarde. Y el segundo era, dice, en mi Biblia, edición 1909, dice que plantaba un bosque. En mi Biblia. No sé en ustedes, dice un tamarisco, un árbol, dice. Un tamarisco. Pero aquí en mi Biblia dice que era en un bosque. ¿Y por qué será que un bosque? Bueno, en primer lugar, el altar era para adorar a Dios y el otro era un lugar donde él tenía que pasar tiempo con Dios a solas. Tal vez era un jardín con árboles frutales, no sabemos, pero dice un tamarisco, probablemente eran árboles frutales donde él podía a solas pasar tiempo con Dios. Y ese mismo plan, digamos, los cananeos lo hacían para adorar a sus ídolos. Y por eso dijo el Señor, esos no sirven para que me adoren a mí. Destruyan todos altares y árboles. Y el Señor le dijo en su amor y misericordia a los israelitas que debían ser sabios de no hacer absolutamente nada de aquello que Dios les había prohibido. Porque dice, si siguen lo que ellos hacen, llegará el momento en que no solamente adorarán los ídolos que ellos adoran, sino van a sacrificar sus hijos como ellos lo hacen. En Levíticos 18 y 21 encontramos la primera referencia. Levítico 18 y 21. Y dice, no des tu simiente para hacerla pasar, dice, por el fuego que a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. El Señor les estaba previniendo que no se sucediera eso. ¿Cuántos reyes hicieron eso? Por lo menos la Biblia registra que fueron dos. Ahax sacrificó a su hijo, lo pasó por fuego. La pregunta es, ¿haríamos nosotros tal cosa hoy? Diríamos que no. Pero, ¿qué tal cuando permitimos a nuestro hijo que pase mucho tiempo jugando juegos que a veces nosotros ni sabemos qué juegos están jugando? Hay muchos juegos que tienen malos juegos. Y al principio yo sí también me enfocaba, hubo un tiempo que me estaba, digamos, enviciando, enamorando de los juegos, y ahí pasaba en la computadora jugando y jugando y jugando, y eso quita mucho tiempo. Y hay muchos juegos que no son absolutamente nada de buenos. Y es por eso que el Señor nos pide que tengas cuidado qué es lo que hacemos, porque inconscientemente, sin saberlo, estaremos dedicando a nuestros hijos o nosotros mismos al diablo. En Segunda de Crónicas 33, Segunda de Crónicas 33 dice, este rey hizo todo lo contrario que Dios le había dicho.
Segunda de Crónicas 33, del 1 al 7 dice, de 12 años era que, Segunda de Crónicas 33, del 1 al 7, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las gentes que había echado Jehová delante de sus hijos de Israel. Porque él reedificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo bosques, y adoró a todo el ejército de los cielos, y a él sirvió. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén será mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó, dice que, y pasó sus hijos por juego en el valle de los hijos de Hinnom, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para irritarle. Además de esto, se puso una imagen de fundición que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Imagínense, mis hermanos, hasta dónde llegó el rey o el padre Manasés. Sacrificar no uno, sino sacrificar ¿qué? Tal vez 2 hijos. La mente del ser humano, cuando se está retirando de Dios, no alcanza a ver o a comprender lo que Dios nos llama que hagamos. Al contrario, cada vez que pasa el tiempo, uno se está cegando más y se está separando de Dios, y hace cosas que nunca pensó que haría. Yo creo que lo mismo es para nuestro tiempo. Debemos tener mucho cuidado de lo que Dios nos dice, y debemos hacer aquello o no hacer aquello lo que Dios nos ha prohibido hacer. Haremos cosas que nunca pensamos que haríamos. Cada paso que nos retiramos de Dios, hacemos cosas más degradantes, más cosas más que irritan al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de en Ezequiel capítulo 8? Si decían ir, Ezequiel capítulo 8. Mire, ¿qué es lo que, para que veamos cómo es lo que sucede cuando no ponemos atención, cuando ignoramos aquello que Dios nos dice. Luego ahí, hermano, es un capítulo extremadamente triste, porque habla acerca de la situación de los líderes de Jerusalén, como estaban. Puede ser también nuestra situación. Dice en Ezequiel 8, capítulo 8, versículo de 6 en adelante. Y díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen en las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosas hacemos nosotros como personas individualmente? Cosas que alejan a Dios de nosotros. Recordemos que dice que la Biblia nos aparta del pecado, pero el pecado ¿qué? Nos aparta de la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios, cada vez nos vamos hundiendo cada día más y más. Y luego en el 9 díjome luego, en el 7,
Y llevóme a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y díjome: hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Díjome luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Al Señor nadie lo engaña. El Señor sabe bien todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas privadas. Entonces dice: entré pues y miré aquí imágenes de ¿qué? De serpientes y animales de abominación y todos los ídolos de la casa de Israel que están pintados en la pared. Óigame, un Dios santo y puro y perfecto no puede vivir en un lugar donde hay tantas cosas abominables. Estaban, dice, pintadas en la pared. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos películas o programas que no son agradables? Manchamos nuestra mente. Y si manchamos nuestra mente con esa clase de películas, entonces el Espíritu Santo y Dios no puede morar en nosotros. Es algo desagradable para Dios o abominable que hagamos o veamos cosas que no debemos ver de ninguna manera. Y luego dice el 11: y delante de ellos estaban, dice, 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jazías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, con cada uno con su incensario en las manos, y del sahumerio subía espesura de niebla. Imagínense, hermanos, líderes haciendo cosas abominables delante de Dios, pero nosotros como padres y como sacerdotes del hogar podemos hacer cosas iguales que estos hombres lo hacían. Por eso necesitamos ser cuidadosos, principalmente en este tiempo que estamos viviendo, ya que el tiempo de gracia se está cerrando. Debemos tener cuidado qué es lo que oímos, qué es lo que vemos, porque eso se queda en nuestra mente y ya será difícil sacarlo. Y el Señor le dijo en el versículo 13, y le díjome después: vuélvete, aún verás abominaciones ¿qué? Mayores. Hermano, esa gente estaba completamente ¿qué? Mal. El pueblo regular no sabía de lo que estaban haciendo sus líderes. Y probablemente también, digamos, aplicamos nuestra vida personal. Nuestros hijos a veces no saben que lo que nosotros hacemos en privado como padres. Por eso necesitamos tener o hacer lo que Dios nos manda que hagamos. No ver, no hacer aquello que no debemos hacer. Y todavía en el 14: llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba ahí al aquilón, y aquí mujeres que estaban allí sentadas echando a Tamuz. Cada vez se pone en situación más difícil. ¿Ah? Más difícil, hermano. A veces nosotros nos admiramos que esa gente, digamos, testaruda, que no podía aprender la lección que Dios le estaba dando. Pero nosotros ahora podemos estar en una situación peor. Nosotros nos admiramos como era gente rebelde, testaruda. Y nosotros podemos ser también un pueblo desafiante a Dios. Cuando vino Babilonia, Nabucodonosor, y se llevó a los presos para su país, y quedó un pequeño remanente, y vinieron a preguntarle a Jeremías: Jeremías, ¿debemos ir a ir a Egipto? Y Jeremías dijo: vuelvan en 3 días. Entonces Jeremías le preguntó a Dios: señores, ¿quieren saber si se van a Egipto o aquí se quedan? Y Dios le dijo: no, que se queden aquí. Aquí estarán bien. Pero cuando vinieron los israelitas a preguntarle la respuesta, para saber la respuesta que tenía Jeremías, y cuando Jeremías le dijo: no, Dios dice que nos debemos quedar aquí, ¿qué dijeron ellos? Mentira. Dios
no te habla dicho eso. Y se fueron para Egipto. Y estando allá, todavía querían saber ellos si iban a regresar a Jerusalén. Y mire cómo es el ser humano cuando cuando se aparta de Dios y hace lo que le da, digamos, la gana. Miren, vean cómo la gente se vuelve desafiante, se vuelve más rebelde. Vayan a Jeremías capítulo 44, Jeremías capítulo 44, y vean lo grosero que esa persona se comportaban con el profeta, o más bien con Dios. Jeremías 44, 16 al 19. Ahí está Jeremías amonestando nuevamente a los israelitas. Y mire cómo ellos, tratando de que ellos vivieran una vida mejor. Y mire cómo le contestan las mujeres, aquí contestan las mujeres al profeta. Y dice 44, 16. Dice, la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, que dijo, no lo vamos a oír. Que hable lo que él diga, que diga lo que él quiera. Antes dice que pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo y a cuchillo hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerios a la reina del cielo y la derramamos libaciones, hicímosle nosotras tortas para tributarle culto y la derramamos libaciones sin nuestros maridos. O sea que tanto los maridos como las esposas estaban de acuerdo, pero hermanos, vemos aquí cuando el ser humano se aparta completamente de Dios, se vuelve desafiante y dice, nosotros vamos a hacer ¿qué? Todo lo que nosotros queremos. No nos importa nada lo que Dios diga. Y luego empiezan a ver, según ellos, lo bueno que les iba. En su amor y misericordia, Dios todavía les daba alimentos. Pero ellos no lo reconocían así. Y decían, nuestros reyes, nuestros príncipes, que lo hacían. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a hacer? Por eso es importante hacer lo que Dios hace. A veces en la actualidad, a veces decimos, no, pues si el primer anciano no lo hace, yo creo que va a estar bien. O a veces no, pues si el pastor lo dice, o sea, la conferencia lo dice, ¿qué? Es que está bien. Pero cuando Dios nos manda un mensaje, ¿qué debemos hacer? Hacerlo, obedecerlo. A veces, aunque nosotros no entendemos el mensaje, al principio debemos todavía hacerlo. Aunque parece que va en contra de nosotros. Y va a ir porque estamos impuestos a hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Practicamos y hacemos aquello que se nos viene a la mente. Pero al principio no lo vamos a ver bien. Pero al final, si somos fieles a Dios y hacemos lo que Él nos dice, después lo vamos a ver como una gran bendición. Aunque al principio se vea muy mal. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José? Al principio, cuando sus hermanos lo sacaron para venderlo, él lloró,
les imploró, tal vez les gritó que por favor no lo vendieran como esclavo. ¿Y qué pasó? Sordos sus hermanos. Llegó a donde? A Egipto. Y la señora Potifar, pues usted no dice el nombre, ¿no? La Potifar, se fijó en él y para dormir con él, pero él dijo, no, se equivocó. Estaba gozando de grandes bendiciones, era el jefe. Y de ahí se fue a donde? Lo mandaron a la cárcel. Desde el punto de vista humano, las cosas iban de mal en peor. Pero no para Dios. Mirando las cosas como Dios las ve, que es difícil para nosotros verlas, si vemos las cosas como Dios las ve, van a ser más llevaderas para nosotros. Pero en vez de que las cosas fueran peor para José, iban mejor. Porque José, al ir a la cárcel, ya le estaba un paso para llegar a ser ¿qué? El gobernador de Egipto. Mirándole ese punto, él le iba bien. Pero cuando nosotros nomás nos vemos en las tragedias, la vemos una desgracia. Al final, cuando sus hermanos vinieron, al final José, ¿qué les dijo? Cuando se dio a conocer a sus hermanos, dijo, sus hermanos estaban arrepentidos, perdónanos José por haberte hecho todo este mal. Pero José, ¿qué dijo? No, dice, no, verdad, dice, esto no fue por culpa de ustedes, esto fue ¿qué? Ha sido ¿qué? Dirigido por Dios. Porque viene una hambruna. Ya van 2 años, faltan ¿qué? 5 más. Dice, no, olvídense de lo que pasó, esto es obra del Señor. Pero al principio no lo vio así José. Él pensaba que era una desgracia lo que le había pasado. Pero al final ¿qué? Fue una gran bendición. Y dice que cuando los hijos fueron y llegaron de regreso a Canaán y le dijeron al padre todo lo que había sucedido, el padre dice que él vio que todo lo que había sucedido era para bien. Aunque no entendamos, hermanos, a veces, tenemos nosotros que hacer lo que Dios nos pide. Al principio será hasta detestable, porque no estamos acostumbrados a vivir de la manera que Dios nos pide que vivamos. Pero al final le daremos gloria y alabanza a Dios por lo bueno que es para con nosotros. En Zacarías, capítulo 1, versículo 3, Zacarías 1:3. Zacarías 1:3, ya casi al finalizar el Antiguo Testamento. Zacarías 1:3 y dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego, ¿qué dice? Volveos, ¿qué? A mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y yo qué? Me volveré de vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No importa qué tan mal hayamos hecho, llegamos aún todavía al año 23. El Señor nos pide que volvamos a Él. Él quiere todavía tener una relación íntima con nosotros. Y Malaquías 3:7, Malaquías 3:7, en lo que dice, Malaquías 3:7 dice,
Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Luego dice, tornaos que a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová. Es algo hermoso escuchar que Dios todavía nos llama a que nos volvamos a Él, no importa lo que hayamos hecho. El Señor todavía que nos ama. Y Ezequiel capítulo 33, 11. Ezequiel 33, 11 dice, Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Dice así, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor nos ama y Él quiere que volvamos a Él. La lección, creo que de esta mañana es, debemos hacer exactamente lo que Dios nos pide. Recordemos que, como dicen en el ejército, las órdenes de Dios son para cumplirlas, no para discutirlas. En el ejército se le enseñan. Las leyes son para cumplirlas, no para discutirlas. Y las órdenes de Dios son así. Debemos cumplirlas, no discutirlas. Que el Señor nos bendiga en este hermoso sábado. Inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, gracias porque en tu amor y misericordia tú nos pides que obedezcamos a tus mandamientos, a tus leyes, porque tú sabes qué es lo que viene en el futuro para nosotros y nos quieres proteger de ello. Oh Dios, ayúdanos a no ser rebeldes, ni ser desafiantes contigo, mucho menos que hagamos nuestra propia voluntad. Ayúdanos a someternos a ti humildemente, oh Dios, por favor. Nos entregamos a ti en esta hora. Te imploramos que tu Espíritu Santo entre en nuestros corazones y nos transforme de tal manera que podamos ser luces y bendición para este mundo y para nuestros familiares. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.